Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos para estudiar la palabra, para aprender más, para amar más a nuestro Dios, para servirle mejor, para poder compartir a los que no conocen la palabra del Señor. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis amados que ya están conectados, Señor, y los que se van a conectar, y los que después van a escuchar, Padre, para que tú nos hables a cada uno, para que crezcamos en tu conocimiento, para que seamos, Señor, Padre, siervos tuyos, conocedores de tu palabra. Háblanos en esta tarde, instrúyenos, rétanos, y muéstranos qué es lo que quieres para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Llegamos al capítulo 12 y está tan interesante. Vamos a aprender mucho de él. Dice el 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué interesante cómo el Señor Jesús defiende a sus discípulos. Sus discípulos no estaban robando cereal, no estaban robando el trigo. La ley les permitía al viajero hambriento comer algunas espigas de cereal al pasar por los sembradíos. Era parte de la ley. El crimen era que los discípulos trabajaron. El arrancar las espigas del grano en el día sábado. Y para ello, para los religiosos, eso era trabajar. Para el judío ortodoxo, este era un asunto muy grave, muy importante. La seriedad del asunto se refleja en las demandas que regían el sábado. Una ley tras otra fueron escritas para establecer las actividades de ese día. La persona no podía viajar, apurarse, cocinar, comprar, vender, sacar agua, caminar más de cierta distancia, levantar algo, luchar en una guerra o sanar a un enfermo, a menos de que la vida misma estuviera en juego. La persona no debía considerar ninguna clase de trabajo o actividad para el sábado. Y un buen ejemplo que tenemos en esa lealtad fue en las mujeres. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y fue llevado a la tumba, se atravesaba el sábado y ellas tuvieron que esperar hasta el domingo para irlo a ver, para irle a poner las hierbas que tenían que llevar. Y ellos no lo pudieron hacer, no pudieron preparar el cuerpo para el sepelio hasta que pasara el sábado. Quebrantar la ley del sábado era un asunto muy grave. Era condenado, y si la ofensa era suficientemente grave, la persona podía morir. Por eso los sacerdotes se pusieron tan estrictos, diciendo: ¿por qué tus discípulos arrancaron espigas y se las comieron? Cuidado con eso, es lo que estaban ellos diciendo. Tenemos que tener eso en cuenta. La cultura judía. A algunos esto les parece muy grave. A ti y a mí nos parece grave,
porque gracias a Dios no tenemos esas leyes. Pero tenemos que entender que estamos hablando de la nación judía. Tenemos que recordar que esa era su religión. Eso era su religión. Que durante siglos y siglos de exilio en diferentes partes, los había mantenido unidos como pueblo, como nación. La religión de los judíos, particularmente sus creencias, referidas al llamado de Dios dirigiendo a la nación, el templo y el sábado, se convirtieron en la fuerza de unión. En donde estuvieran los judíos, hablaban el mismo idioma, comían las mismas cosas, hacían lo mismo el sábado, su relación con el Dios. Entonces eso los mantuvo unidos hasta la fecha, mis amados. A los judíos preservando su carácter distintivo como pueblo de Dios. Eso los hace distintos a los demás pueblos, a las demás naciones. Ellos protegían sus creencias, ellos los protegían que creencias de otras naciones llegaran a ellos. Así que no debían de ser absorbidos por otros pueblos, aun cuando vivían en esos pueblos, cuando vivieron en Babilonia, cuando vivieron en Egipto, ellos seguían creyendo lo mismo, creyendo. Entonces, cuidado con nosotros también querer juzgar al pueblo judío. Esa es la ley de Dios. Donde quiera que estuvieran, se reunían y adoraban juntos y seguían fieles a sus creencias, a sus fiestas, a sus ceremonias. Se puede ver esto en el Antiguo Testamento, como Nehemías se puso estricto cuando vino a construir los muros de Jerusalén. Y cuidado que habían dejado la ley. Entonces tenemos que entender que esto es importante, que nosotros nos demos cuenta el grado que para ellos era la religión, y había tantas gentes que se oponían. También vemos a estos religiosos oponerse a que los discípulos del Señor comieran en los sembradíos. Había una hostilidad en contra del Señor Jesús. El problema de ellos, de los religiosos, era este. Habían permitido que su religión, los rituales, las ceremonias y las liturgias, y en algunos casos la posición, la seguridad, el reconocimiento, cobrase más importancia que las cosas esenciales de la vida humana, tal como las necesidades personales, la compasión, la auténtica adoración, la misericordia de Dios. Entonces, esto es muy importante. Por eso el Señor les dice, no han entendido que no quiero sacrificio, sino misericordia. Quiero compasión. Entonces vemos ahí como dice en el versículo, dice en el 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y como entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Era una conducta cuestionable. Habían quebrantado la ley del sábado. Los discípulos estaban hambrientos. Habían caminado mucho con el Señor Jesús. Habían transitado por los senderos, junto a campos que ya estaba el trigo listo. Así que arrancaron algunas espigas para comer. La ley del viajero se los autorizaba, así que no estaban robando. Pero había un problema. Era sábado. Era sábado. Y la ley prohibía trabajar, arrancar un cereal. Así eran de estrictos, mis amados. Así eran de estrictos. Así que inmediatamente, yo lo que no entiendo es cómo los religiosos que están en Jerusalén se dieron cuenta de que hicieron esto los discípulos. ¿Andaban con ellos? No lo sabemos.
Pero ellos se enteraron y dijeron, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Entonces, cuidado, tenemos que darnos cuenta. Así que el Señor inmediatamente les dijo, espérenme tantito. Ustedes están acusándolos, condenándoles a él se lo estaban diciendo, ¿por qué permitiste? Lo estaban condenando, porque permitió que sus discípulos quebrantaran la regla de la religión. Los religiosos o los maestros judíos habían corrompido la palabra de Dios. ¿Saben cómo podemos corromper la palabra de Dios? La persona corrompe a la palabra de Dios cuando quita palabras de la Escritura. La persona que quita de la palabra de Dios está negando partes que no le gustan o no entiende. También podemos nosotros corromper la palabra de Dios siendo negligentes en cuanto a practicar todo el consejo de Dios, o interpretando con demasiada superficialidad, muy superficialmente, algunos mandamientos. La persona corrompe la palabra de Dios agregando palabras a la Escritura. La persona agrega palabra de Dios cuando la interpreta y la practica en forma excesivamente estricta. Tal conducta exalta la carne y no es sino una disciplina extrema y autocontrol. Por supuesto, tanto la disciplina como el autocontrol son recomendables y son cualidades requeridas, pero no son un fin de la misma. Tenemos que entender que la palabra de Dios es práctica y conduce a la vida abundante, a la vida real. La palabra de Dios no es fría, ni severa, ni restrictiva, carente de realismo o impráctica. Dios no dio su palabra a un grupo selecto, solamente los sacerdotes. Le dio la palabra al hombre común, porque sus mandamientos no son gravosos. Los saduceos eran especialmente culpables de quitar de la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas eran especialmente culpables de agregar palabras a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser prudentes cuando se trata de la palabra de Dios. Ni quitarle, ni ponerle, porque eso no le agrada a Dios. Así que Jesús se defendió a sí mismo y a sus discípulos. Jesús utilizó el cuestionamiento de las religiones para lograr su objetivo: enseñar que la necesidad humana y el trabajo necesario tienen prioridad sobre el sábado y sobre la religión, sobre los rituales, sobre las tradiciones religiosas, y son tan importantes como la persona misma. Proclamar su propia naturaleza mesiánica, su derecho a enderezar las creencias de autoría humana que rodean la palabra de Dios y las restricciones que no están escritas, que solamente fueron impuestas por hombres. Y el único que lo podía hacer era Él, porque es el Mesías. Qué importante, hermanos, es conocer la palabra de Dios. Ni quitarle, ni ponerle. Ni una jota le podemos poner, ni un puntito de la jota le podemos cambiar. Es palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Vamos a orar y mañana vamos a seguir estudiando esto tan importante para nuestra vida. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la enseñanza que nos has dado, de la importancia de dar un lugar, Señor, prioridad a la palabra de Dios, a no criticar a los que sí hacen, a los que no hacen, sino, Señor, ser prudentes y cumplir la ley como tú nos has mandado. Gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza tan tremenda, que podamos tener una mente abierta para recibirla.
Padre, en esta tarde queremos orar por don Irino, Señor bendito, Ramírez, allá en San Luis Potosí, que lo van a operar del corazón, que tú pongas tu mano, Señor, en los cirujanos. Es padre de Javier Ramírez, Padre, lo bendecimos en tu nombre. Te pedimos que todo salga bien para la gloria tuya y que él pueda conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero en un rato más, a las 7. A las 7 para estar en el culto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo los ama y yo también.